Amigos, saludos, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda Jorge Colbertoro, como todas las semanas, en compañía del licenciado Hugo Rodríguez y de el profesor y el secretario de Estado, don Kenneth McClintock. Saludos a ambos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos, muy bien. Con ustedes. Siempre un placer a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com y la página de Facebook de El Vocero. Bueno, esta semana, temas importantes, habíamos acordado la semana pasada analizar la comparecencia del secretario de Recursos Naturales ante la sesión de interpelación del Senado de Puerto Rico, que se extendió por varias horas y que, bueno, pues ha habido interpretaciones y análisis de parte y parte, si fue exitoso, si no fue exitoso, si contestó las preguntas. Tuve la oportunidad de ver la presentación del secretario. Evidentemente se preparó para atender los temas de rigor y un poco puso en contexto eh, cuáles son las responsabilidades del Departamento de Recursos Naturales en ciertas áreas. Obviamente, algunas de sus respuestas pues no fueron, a mi juicio, pudo contestar detalladamente algunas lagunas en muchas áreas. Y me parece también un punto importante es que el expresidente del Senado, don Tomás Rivera Chatz, muy hábil, como es usual en su desempeño como senador, tuvo una exposición muy interesante porque básicamente anticipaba más bien las preguntas que venían de los miembros del Senado, iba contestando para un poco desinflar aquellas controversias más importantes sobre si había ocurrido alguna intervención de la fortaleza o no. Y el secretario pues pudo obviamente contestar dentro de lo que evidentemente eran preguntas que había anticipado. A mí me parece que no creo que la presentación del secretario haya cambiado la opinión. Los que están a favor pues están a favor todavía y los que están en contra siguen objetando el desempeño del secretario. La Asamblea Legislativa, el Senado, no tiene la facultad para destituir al secretario más allá de cualquier informe o referido que vaya a hacer. Y me parece que todavía pues hay una gran sombra o por lo menos interrogante de la manera, no solamente bajo este secretario, de que el Departamento de Recursos Naturales en tantos asuntos pues a veces ha estado arrastrando los pies en muchos de estos temas de impacto de cambio climático, de la zona marítimo terrestre y tantas otras controversias. Por lo pronto, me parece que pudo cruzar ¿verdad? Este camino de piedras que tenía bastante empinado el secretario. No creo que el gobernador le vaya a pedir la renuncia en esta etapa del proceso, pero continuará sin duda alguna el ojo fiscalizador de la Asamblea Legislativa sobre el secretario de Recursos Naturales y su desempeño. Kenneth, ¿cómo tú lo viste? Pues mira, yo soy uno de los autores intelectuales del concepto de las sesiones de interpelación. Eso lo diseñamos tres futuros presidentes del Senado en la campaña de 1992 como parte de la plataforma de reforma legislativa que el Partido Nuevo Progresista le presentó al pueblo en el 92 y que le tocó entonces a Bobby Rexach como presidente del Senado, a Charlie Rodríguez como portavoz de la mayoría y a mí como presidente de una de las comisiones más importantes, la Comisión de Gobierno durante el cuatrienio del 93, 94 a 96, instrumentarlo. En ese sentido, creo que se llevó a cabo la sesión de interpelación procesalmente de la manera en que había sido diseñada y en ese sentido yo felicito al presidente del Senado, José Luis Dalmau, porque no cayó en la tentación de convertirlo en un espectáculo tipo Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse, de tratar de convertirlo en un juicio que no era, porque era la rama legislativa buscando información, no la rama judicial buscando encontrar culpable a un acusado. Hubo un error craso del parte del Senado y es que no le tomaron el juramento al inicio del proceso y tuvo que Tommy, sagaz como es, recordar que no habían tomado el juramento y forzar a que se le tomara el juramento, que normalmente no es la función de quien se podría ver como un abogado defensor de parte del partido de gobierno al cual le sirve Rafael Machargo. Creo que Machargo contestó bastante bien las preguntas
hizo compromiso de contestar lo que no tuviera a la mano en ese momento. Asumo que ha enviado la información porque ha pasado ya, qué sé yo, 5 días desde entonces y no se ha denunciado que no cumplió a los 3 días con las informaciones que tenía que someter, que era potencialmente ayer lunes que tenía que someter la información. Pero creo que se validó que las sesiones de interpelación son instrumentos que se pueden utilizar para que la legislatura cumpla con la función de fiscalización, de oversight en inglés, que va más allá que fiscalización, y que debe utilizarse en el futuro, aunque en el futuro, si yo fuera miembro de la mayoría parlamentaria, que no lo soy, pues trataría de desarrollar un mejor libreto y hacer que los miembros del Senado, de la mayoría en el Senado, se ciñan a ese libreto y hagan su homework, muchos de los cuales no lo hicieron para esta primera sesión de interpelación. Hugo, ¿cómo lo viste? Bueno, yo pienso que algunos, como dice Kenneth, no se prepararon y a veces parecía como si estuvieran desperdiciando el turno en preguntas que no eran ni relevantes. Pero creo que pasó lo siguiente. Si tú hubieses dicho, vamos a interpelar a una persona aquí que se llama Rafael Machargo y que nadie supiera que era el secretario de Recursos Naturales, que nadie le hubiera dicho al país, esta persona es el secretario de Recursos Naturales, y hubiesen estado pegados a esas vistas y hubiesen prestado atención a todo lo que ese señor dijo, yo creo que nadie hubiese podido concluir, si no lo supiera de antemano, que ese señor que estaba allí era el secretario de Recursos Naturales. Alguien podría decir que era el secretario de permisos, el secretario de otra cosa, pero realmente no era un defensor de los recursos naturales. Me parece que en dos temas que son sumamente importantes para Puerto Rico, uno es el cambio climático, el otro es en el efecto que puede tener el cambio climático y el efecto que puede tener las tormentas, los huracanes en las costas, eso que se llama la zona marítimo terrestre, cómo se define, qué debe incluir. Me parece que demostró en ese segundo tema unas lagunas bastante grandes, específicamente a preguntas de María de Lourdes Santiago. Y en el tema del cambio climático parecía que el departamento estaba un poco indefenso frente a eso que es un problema tan grave. Así que si tú me preguntas a mí si fue exitoso o no, la contestación va a variar de cómo tú defines exitoso. Si exitoso es que el gobernador no lo va a destituir, pues salió exitoso. Si es que el pueblo salió con las respuestas a todas las interrogantes y con más confianza en que el Departamento de Recursos Naturales va a defender eso a lo que es llamado defender por ley, pues creo que no fue exitoso. Bueno, también en otro tema, en esta semana se proyecta la aprobación, por lo menos en una comisión legislativa, la Comisión de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes Federal, de un incentivo a la manufactura que está dirigido principalmente en el área de la industria farmacéutica. También se proyecta el posible incremento de fondos de Medicaid también en los próximos días también, otras comisiones legislativas. Y me parece que, pero particularmente esta medida que dirige la Comisión de Medios y Árbitros, que dirige el congresista Richard Neal, demócrata por Massachusetts, es importante particularmente porque es un primer paso, a mi juicio, un incentivo que aunque tiene una limitación que es por 10 años, una década, por lo menos hasta el día de hoy el Congreso no había dado por muchos años una disposición de aprobar algún tipo de incentivo que pueda, en este caso, particularmente con los acuerdos que han hecho los principales países, de establecer un impuesto uniforme para evitar los famosos paraísos fiscales, pueda de alguna manera beneficiar a Puerto Rico. El escenario en este momento, y Kenneth, que conoce bien el proceso congresional, pues nos puede orientar, pero el escenario es que una vez la Comisión de Medios y Árbitros lo apruebe en lo que se llama una sesión de markup, una sesión, ¿verdad?, donde se diseña la medida, pasa entonces al hemiciclo de la Cámara de Representantes, al pleno de la Cámara de Representantes Federal, y de ahí pasaría al Senado
y de aprobarse, pues finalmente iría a la firma del presidente Biden. Esta es una medida o un lenguaje que está contenido en lo que se llama una medida de reconciliación, donde hay múltiples temas. El tema de los fondos de infraestructura, el tema energético, hay temas, lo que llaman la red de desarrollo social, hay temas también de control de precios, una legislación extremadamente amplia y en donde este lenguaje pues es una de las partes que se está incorporando. Y esto es importante porque las posibilidades de que se aprueben aumentan en la medida en que hay unos temas prioritarios del Partido Demócrata en esa legislación y no es una legislación exclusivamente para Puerto Rico que pueda de alguna manera boicotearse. Si esto va a representar un impulso al desarrollo económico, a mí me parece que sí, que son buenas noticias para Puerto Rico, que va a estimular expansiones y obviamente aquellas industrias que ya llevan operando por lo menos 3 años en Puerto Rico se van a beneficiar de este crédito, que son alrededor de $10,000 por cada empleo, y que por otro lado también pues le va a representar un incentivo a una industria que ustedes saben, en los momentos en que se ha vivido luego la pandemia, el suministro de líneas de producción de productos de salud, de equipos médicos y demás, pues realmente Estados Unidos, el gobierno federal ha establecido que la política pública debe de atraerse a estas industrias nuevamente a jurisdicción de los Estados Unidos, y en ese sentido, pues Puerto Rico se habrá de beneficiar sobre esta legislación. ¿Qué te parece esta legislación? Y obviamente el calendario más o menos que he planteado sobre el curso de acción a nivel de la Comisión Congresional. Pues mira, cualquier cosa es mejor que no tener nada. Así que en ese sentido, pues yo no estoy en contra de esto. Sin embargo, son 800 millones al año, que eso apenas le hace cosquillas a las industrias importantes en Puerto Rico. Para darte una idea, cuando estaba la sección 936, 24 o 25 años atrás, la 936 era de 2.5 a 3 billones de dólares al año, que representaría como 5 billones al año en el presente momento, a base con inflación y eso. 800 millones, pues no le hace cosquilla a esas empresas grandes farmacéuticas y de medical devices. Así que queriendo atraer a esas empresas de Oriente hacia Puerto Rico como parte de los Estados Unidos a base de un nearshoring o un reshoring effort, no va a hacer mucha diferencia. Segundo, estas empresas no toman decisiones de cerrar y abrir fábricas a base de incentivos poco significativos que durarán 7 años y medio como mucho, porque aunque dura por 10 años, pero tú montar una fábrica en Puerto Rico te tarda por lo menos 2 años y medio. Así que lo más que van a disfrutar eso es 7 años y medio para los empleos nuevos que se pudieran atraer a Puerto Rico. Tercero, el hecho de que solamente dura por 10 años, pues le resta potencia a esos incentivos. Para la farmacéutica, un regalo, y nadie descarta un regalo. Para empresas que pudieran moverse a Puerto Rico, no es lo suficiente para que se muevan a Puerto Rico. En cuanto a si podría ser, no ser status neutral, mira, si dentro de 5 años Puerto Rico fuera a convertirse en estado, no sería difícil que en la medida de transición se permitiera que concluyera los años que le resten a este incentivo. Sin embargo, la propuesta de Jennifer González es mejor que esta propuesta, pero no está bajo consideración. En la de ella aplicaría a todos los territorios y a todos los estados que tengan áreas de pobreza. Uno de los estados más pobres, uno de los 3 estados más pobres que tiene áreas de pobreza significativo, las Apalaches, es el estado de West Virginia. Y ahí tú podrías inducir al senador Joe Manchin, que no va a estar a favor de esta propuesta posiblemente, a que le votara a favor porque beneficiaría a áreas pobres de su estado. Así que no es algo que me impresiona. No sé qué posibilidades tiene de aprobarse en el Senado. La Cámara se puede aprobar. No sé qué oportunidades tiene en el Senado, pero nunca es malo, pero no es una solución. Y lo otro es que no se vaya a utilizar dinero en este supuesto beneficio a Puerto Rico, que no es para Puerto Rico, para las empresas,
si eso le va a quitar dinero que podría utilizarse para el SSI, para Medicaid, para Medicare y para SNAP. Hugo, ¿cómo lo ves? Pues me acabo de acordar de un amigo que falleció hace poco que usaba muchos refranes y uno de los que decía era, al SNU cualquier cota le cae bien. Y yo creo que en una economía quebrada, en una economía que no tiene herramientas y mecanismos para desarrollarse, en una economía que las cosas tienen que pasar por el tamiz de la Junta de Control Fiscal, cualquier incentivo que sirva para crear o mantener empleos, pues le viene bien. Creo que, sin embargo, que eso no es suficiente para echar a andar la economía. Así que sin desmerecer que nos viene bien el que se dé ese incentivo, pues tengo que recalcar que me parece que tienen que haber otras medidas y que en la situación actual, pues es muy difícil que esas medidas se alcancen. Pero dentro de la condición que tenemos en la economía en quiebra que estamos, pues me parece una noticia positiva dentro de lo limitado que pueda ser el efecto que pueda tener ese incentivo. Bueno, y por último, en el día de hoy en la Cámara de Representantes se iniciaron las vistas de confirmación del nominado, bueno, el secretario de Estado, que quede me va a corregir, don Omar Marrero, que como ustedes saben, y lo hemos explicado en este programa, requiere la confirmación tanto de la Cámara como del Senado. Y honestamente, aunque no se transmitieron las vistas, sé que no pudimos escuchar los testimonios, pero en términos generales, las controversias que básicamente se están planteando por algunos miembros de las delegaciones de las minorías parlamentarias es su desempeño en diferentes posiciones que ha tenido Omar Marrero y muy particularmente sus posiciones sobre temas de privatización, de la Junta de Control Fiscal y demás. Por lo menos en lo que a mí respecta y conozco de la trayectoria de Omar Marrero hace muchos años, de hecho, hace unos bastantes años éramos vecinos, en términos personales, una persona a quien respeto y a quien aprecio y conozco como un profesional, claro, él defiende la visión y una política pública de un gobierno del Partido Nuevo Progresista que cree filosóficamente en unos asuntos que no necesariamente uno coincide. Y hay que distinguir cuando un funcionario público ejecuta una política pública de lo que pueden ser unas creencias particulares en unos asuntos. Yo creo que Omar Marrero en estas vistas y también en el Senado, pues tendrá que explicar muchas de las decisiones que se han tomado en la agencia básicamente AFAS, que es la que está supervisando las operaciones financieras del gobierno de Puerto Rico, la ejecución del plan fiscal, de la Junta de Supervisión Fiscal y múltiples temas de índole financiero, principalmente de privatizaciones y de políticas pública dirigida a reducir gastos en el gobierno de Puerto Rico y ese debe ser, me imagino, los temas más neurálgicos en este proceso de confirmación. Si va a tener el mismo final que tuvo don Larry Selhammer cuando fue designado, pues no lo sabemos. Por lo menos hasta este momento da la impresión que el proceso se está dando de una manera más calmada y menos controversial. Si eso significa que tienen los votos o no, pues no lo sabemos, porque básicamente habrá que ver cómo se comportan las diferentes delegaciones. Y también falta el proceso de evaluación por parte del Senado de Puerto Rico, que en el caso de Larry Selhammer votó a favor y luego, pues como ustedes saben, pues se rechazó en la Cámara de Representantes. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico, porque uno nunca sabe qué pueda pasar en el proceso. Y si finalmente se va a dar esa confirmación o no de don Omar Marrero como secretario de Estado. Kenneth. Mira, hace 16 años yo tuve que considerar todos los nominados al gabinete del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Todos y cada uno tenían posturas ideológicas distintas a la mía. Todos y cada uno tenían ciertas creencias filosóficas distintas a la mía. Sin embargo, yo confirmé a todos menos a una que se había notificado que no era confirmable y con diversas razones que no vienen al caso ahora, pero que ella optó a que quería ir a votación como quiera y pues la complacimos y la votamos y la derrotamos. Si yo hubiese adoptado la postura que está adoptando mi amigo y representante Luis Raúl Torres, de hecho mi representante, porque yo vivo en el precinto 2 de San Juan,
de que no puede favorecer a Omar Marrero porque él sigue las políticas neoliberales, whatever that means, del gobernador Pierluisi, pues entonces, si yo hubiese aplicado esa filosofía, Aníbal se hubiese quedado sin gabinete. Mire, un gobernador nombra a gente que piensa como él. Un gobernador nombra a personas que creen en el programa de gobierno que llevó a que ese gobernador fuera electo. O sea, es normal que Omar Marrero siga las políticas de la administración de la cual es parte. Y esa no debe ser una razón para que una legislatura en oposición al gobernador vaya a rechazar el nombramiento. ¿Tiene las cualidades personales necesarias? Tú mismo lo has dicho que sí, Jorge. ¿Tiene los atributos administrativos y profesionales? Los tiene también. De hecho, cuando él fue secretario del DACO, y la gente se olvida que en la administración Fortuño él fue secretario del DACO, a él le tocó tener que mudar de un día para otro las oficinas de su departamento, de donde estaban localizados, porque se descubrió asbestos y se cerró de un día para otro las oficinas del DACO. Y hacer esa hazaña, que fue de un día para otro físicamente, pero tardó un mes o más hacer la transferencia administrativa completa, no teniendo acceso a los archivos de las querellas y todo ese tipo de cosas. Fue una labor titánica y él la hizo bien. O sea, que eso era algo que no tiene nada que ver con programas de gobierno, tiene que ver con la capacidad administrativa de asumir retos y de asumir situaciones de desastre. Yo no veo razón para no confirmar a Omar Marrero, aunque tampoco veía razón para no confirmar a Larry Selhammer para secretario de Estado o a Manuel Torres como secretario, como Contralor de Puerto Rico. Pero no hay razón para no confirmarlo. Y realmente, si dejan que los 20 representantes del PNP puedan votar como votarían, lo único que haría falta serían 6 de los 26 representantes populares. Y obviamente Omar Marrero los tiene y deben dejar en libertad a los miembros para votar en torno a esto. Y yo no tengo la menor duda de que él tendría una votación robusta de 30 votos o más de los 51 miembros de la Cámara y que también tendría una votación robusta en el Senado. Hugo, cuéntanos, ¿cómo ves ese nombramiento? Yo creo que es conveniente recordarle a nuestro público que ese es un nombramiento que viene como segunda alternativa que hace el gobernador luego de que la Cámara de Representantes le colgara a Larry Selhammer. Y creo que es conveniente también que recordemos que en aquel momento ocurrió una especie de chantaje de parte del liderato de la Cámara de Representantes, en donde si no se aprobaban ciertas cosas que un día parecía que eran X y otro día pareciera que eran Y. Me acuerdo que se habló de la reforma electoral, que se habló de una serie de temas. Así que una vez no se aprueba el nombramiento de Selhammer, viene este nuevo nombramiento. Yo me pregunto, ¿el presidente de la Cámara hará el mismo condicionamiento a su apoyo que hizo con Larry Selhammer? Si no, ¿por qué se hizo aquel requerimiento y ahora no se haría? ¿Por qué no se sería consecuente? En todo caso, no es que estoy defendiendo ni impulsando que lo haga. Lo que estoy diciendo es que me parece un poco no entendible por qué se hizo en aquel momento esa especie de chantaje. Creo que las personas deben ser evaluadas por sus méritos. Creo que el señor Larry Selhammer debió haber sido evaluado por sus méritos. Y creo que esa es la misma norma que se le debería aplicar al señor Marrero. Pero veo aquí un trato o un proceder que es como no sé, es consecuente con lo que uno hizo ayer. Estoy de acuerdo un poco en lo que dice Kenneth, en que cuando un gobernador quiere formar su gabinete, pues obviamente va a buscar personas que sean afines a la política pública que él quiere instaurar. No va a buscar personas que sean contrarias a esa política pública. Así que creo que ese solo criterio no debe ser el que prive para que se le vote en contra al señor Marrero. No estoy diciendo con esto que no se tome en cuenta su desempeño. Por supuesto que hay que mirar su desempeño. Las cosas que fueron aciertas, tomarlas de esa manera, y las que fueron desaciertos, tomarlas también de esa manera. Pero me gustaría ver que sea un análisis en los méritos. No me gustaría ver
que sea una masacre por meramente un chantaje como ocurrió en el primer caso, y que finalmente la votación sea a base de un análisis profundo de los méritos o deméritos que pueda tener el candidato. Sin duda alguna, y obviamente ese nombramiento y muchos más que restan todavía por ser evaluados por la Asamblea Legislativa serán objeto de discusión en este programa. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Hugo, gracias a Kenneth, gracias a ustedes por su sintonía en este su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página del vocero.com y la página de Facebook del periódico El Vocero. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.